Orígenes monstruosos episodio 5. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Orígenes monstruosos. Hoy toca ver el origen de la polilla gigante Mothra. Mothra es un personaje ficticio descrito como un monstruo gigante en Japón denominado kaiju que se asemeja a una polilla. Desde su debut fílmico en la película Mothra de 1961. Ha aparecido en varias películas tokusatsu death, a menudo como un personaje recurrente en la franquicia de Godzilla. El nombre Mothra es la sufijación de Ra a la palabra en inglés moth que significa polilla se aproxima con la palabra Mosura en japonés. El sufijo Ra sigue el precedente impuesto por Gojira, que a su vez deriva de Kujira, la palabra japonesa para ballena, para indicar el tamaño enorme del personaje. En conclusión, el nombre Mothra es la unión de las palabras moth que significa polilla y la palabra Kujira que significa ballena para indicar su gran tamaño. Desde su primera película, Mothra ha sido representada en diversas etapas del ciclo vital de los lepidópteros. Su gigantesco huevo está decorado con ondas azules y amarillas. Del huevo eclosiona su larva, una enorme oruga marrón y segmentada, similar a un gusano de seda, con brillantes ojos azules, a veces rojos. En raras ocasiones, pueden nacer gemelos. La oruga finalmente teje un capullo de seda a su alrededor, la etapa de pupa, y de este capullo emerge la imago adulta, Mothra, una gigantesca criatura parecida a una polilla con alas de brillantes colores. El ciclo vital de Mothra, en particular la tendencia de la muerte de una imago a coincidir con la eclosión de sus larvas, evoca el del fénix, asemejándose a la resurrección y sugiriendo divinidad. Diseño original de Mothra. En su novela debut, The Luminous Fairies and Mothra, Mothra tenía un diseño que recordaba más a una golondrina, y su cabeza también se parecía más a la de una mariposa. Su forma larvaria estaba segmentada, similar a como sería retratada en su primera aparición cinematográfica, pero tenía patas más largas y un rostro más parecido al de una oruga. En Godzilla, Mothra y King Ghidorah, ataque total de monstruos gigantes, Mothra aparece con ojos morados, aunque normalmente son azules. Mothra fue creada por un equipo de la productora Toho, destacando a Tomoyuki Tanaka como productor, Ishiro Honda como director, y Shinichi Sekizawa como guionista, basándose en una novela de Takeiko Fukunaga y Yoshi Ota. Con diseños por Eiji Tsuburaya, y debutó en su propia película en 1961 antes de unirse a la saga de Godzilla en el primer universo cinematográfico de la historia, el llamado universo de Toho. Figuras clave en su creación. Tomoyuki Tanaka fue productor de Toho y figura central en la creación de los monstruos gigantes y kaijus de la compañía. Ishiro Honda fue un director que dio vida a las películas de Toho, incluyendo a Mothra y Godzilla. Shinichi Sekizawa, guionista que desarrolló la historia de Mothra. Eiji Tsuburaya, el maestro de efectos especiales que diseñó y dio vida a los monstruos, incluyendo a Mothra. Takeiko Fukunaga y Yoshi Ota fueron autores de la novela Akou Yousei to Mothra, Hadas Luminosas y Mothra, en la que se basó la película original. En resumen, es un esfuerzo conjunto de varios talentos de Toho, inspirados por una novela, para crear un icónico kaiju protector. Los sonidos de Mothra se crearon combinando sonidos de insectos, coros vocales, y efectos manipulados de animales reales como pájaros y fueron modificados para darle ese toque etéreo, benévolo o poderoso, dependiendo de la escena. Logrando sus características vocalizaciones de aleteo y sus llamadas más fuertes y chillonas para las peleas. En la era Showa, Mothra fue representada con trajes elaborados, mostrando una larva segmentada y una imago, polilla, majestuosa y colorida con alas coloridas. usando maquetas y marionetas para sus escenas de insecto y el icónico diseño de Sodai Mosu, Mothra original, con una combinación de peluche, látex y tela, destacando su brillo y patrones complejos.
a menudo interpretada por actores disfrazados para escenas de acción junto a los trajes de los kaijus, con un enfoque en sus formas de larva y adulta. En los trajes de los monstruos gigantes de To, como Mothra, no había una sola persona fija, sino varios actores especializados en trajes de monstruos, suite actors, aunque no hay una lista exhaustiva pública de todos los que interpretaron a Mothra. El actor más famoso asociado con Godzilla y otros monstruos de la era Showa fue Haruo Nakajima, mientras que otros, como Kenpachiro Satsuma, también fueron figuras icónicas en diferentes periodos, con roles en películas como Godzilla vs. Mothra, 1992. Tanto la forma larvaria como la imago de Mothra en su película debut fueron modeladas por Teizo Toshimitsu, Keizo Murase y los hermanos Yaji Kanju y Yasuei. Se creó un modelo en miniatura autopropulsado de 3 pies para la forma larvaria de Mothra en las escenas de agua y la escena donde se encierra en la torre de Tokio. Esta miniatura presentaba un motor de motocicleta incorporado que la impulsaba hacia adelante. Para la escena de la larva de Mothra acercándose a la torre de Tokio desde Shibuya, se construyó un traje de 6 saku de alto y 33 saku de largo que pesaba alrededor de 120 kilogramos. Se estimó que costó 2 millones de yenes. 8 actores, incluidos Haruo Nakajima y Katsumi Tezuka, usaron y operaron el traje. Este se jactó como el mayor número de actores requeridos para representar a un kaiju hasta 1994, cuando se necesitaron 10 actores para interpretar a Yamata no Orochi en Orochi, el dragón de 8 cabezas. Tezuka fue asignado como actor principal para el vestuario. Debido a su experiencia con un traje similar para interpretar al Megalodon en la película de Rodan, Keizo Murase cubrió la cara de la larva de Mothra con percebes y le añadió una barba de ratán para que pareciera una criatura viva y orgánica. La piel de la larva era de látex y Murase la recubrió con vinilo suave para darle brillo. Para complacer al director de efectos especiales Eiji Tsuburaya, Murase retiró el revestimiento de vinilo y lo volvió a aplicar cada vez que tenía tiempo durante el rodaje. Cuando Murase trabajó en la marioneta de la larva de Mothra para Godzilla vs. Mothra más de 30 años después, volvió a aplicarle vinilo suave. La saliva de seda de la larva se creó disolviendo pasta de goma con disolvente y rociándola con un aerógrafo instalado en la boca de la miniatura de la larva. Si bien la larva de Mothra es de color marrón claro en la película, varias imágenes publicitarias optaron por colorearla de verde probablemente para llamar la atención. Antes de ser un monstruo cinematográfico, Mothra fue concebida en una historia escrita especialmente para inspirar la película original. Fue creada inicialmente en la novela de Luminous Fairies and Mothra, Akisei Tomosura. El texto fue una serialización en la revista Weekly Asai, escrita por 3 autores japoneses, Shinichiro Nakamura, Takeiko Fukunaga y Yoshie Ota. Esta obra no solo presentó el concepto de la gigante polilla y las hadas asociadas a ella, sino que fue la base conceptual para la película que vendría después. En esta historia original, Mothra es una diosa adorada por un pueblo de una isla del Pacífico Sur, y su aparición está conectada con mitos del lugar y fuerzas naturales. Esta obra y no solo la película es fundamental para entender cómo y por qué Mothra fue concebida como un personaje. 2. Mothra fue inspirada por conceptos culturales y naturales, no simplemente por otro kaiju. Aunque no hay una figura mitológica única a la que se pueda rastrear directamente con el origen de la polilla gigante, sí existen varios elementos culturales y naturales que influyeron en su creación. La forma de Mothra está claramente influenciada por los gusanos de seda y las polillas gigantes de la familia Saturniidae. Estos insectos tienen un simbolismo especial en algunas culturas asociadas con la seda y la transformación, lo que encaja con el ciclo de vida de Mothra. Elementos simbólicos y espirituales. Aunque Mothra no se basa en una única deidad mitológica japonesa o de otro folclore tradicional específico, sí interpreta ideas de naturaleza sagrada. Conceptos como kami, espíritus de la naturaleza en el sintoísmo, y la idea de seres protectores de la tierra fueron inspiraciones culturales generales en los kaiju como Mothra. Su ciclo de muerte y renacimiento, a través de sus huevos larvas, tiene un paralelo simbólico con temas de vida, muerte y regeneración, algo que se asocia a doctrinas tradicionales en varias culturas asiáticas.
No existe un mito antiguo específico de polillas gigantes que Mothra reimagine directamente, pero sí existe la idea general de espíritus protectores de la naturaleza que ayudó a moldear su carácter de criatura divina. La creación de Mothra como personaje no estuvo aislada de su contexto histórico. La novela original fue diseñada durante un periodo de cambios sociales y políticos en Japón de posguerra. Los escritores buscaban una figura que sugiriera justicia, protección de lo natural y crítica al abuso-explotación, lo cual quedó reflejado en la historia de la diosa insecto que protege a su pueblo y al mundo. Este contexto cultural e ideológico también contribuyó al origen conceptual de Mothra como idea, más allá de su diseño físico o su rol narrativo en películas. Antes de convertirse en uno de los kaiju más icónicos del cine japonés, Mothra fue concebida originalmente como una creación literaria. Su nacimiento no ocurrió directamente en la pantalla grande, sino en una historia escrita expresamente para servir como base conceptual de un proyecto cinematográfico posterior. En 1961 se publicó la novela de Luminous Fairies and Mothra, Akisei Tomosura, una obra que apareció de forma serializada en la revista japonesa Weekly Asai. El texto fue escrito por tres reconocidos autores japoneses, Shinichiro Nakamura, Takehiko Fukunaga y Yoshie Ota. Esta obra es fundamental para entender el origen de Mothra, ya que no solo introdujo la idea de una polilla gigante, sino también el concepto de las hadas que la acompañan y el trasfondo espiritual que define al personaje desde su concepción. En esta historia original, Mothra es presentada como una entidad divina venerada por los habitantes de una isla del Pacífico Sur, profundamente conectada con mitos locales y fuerzas naturales. Más allá de los detalles narrativos específicos, la novela estableció a Mothra como una figura sagrada ligada al equilibrio del mundo natural. Esta concepción inicial es clave para entender por qué Mothra se diferencia de otros kaiju desde su origen. No fue creada como una fuerza destructiva, sino como una deidad protectora cuya existencia está ligada a la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Por ello, esta obra literaria y no únicamente su posterior adaptación cinematográfica constituye el verdadero punto de partida del personaje. El diseño y la naturaleza de Mothra estuvieron también fuertemente influenciados por elementos del mundo real, en particular por insectos auténticos. Su apariencia remite claramente a los gusanos de seda y a las polillas gigantes pertenecientes a la familia Saturniidae. Estos insectos han tenido históricamente un fuerte simbolismo en diversas culturas, especialmente por su asociación con la transformación, la metamorfosis y los ciclos de la vida. Esta carga simbólica encaja de manera natural con el ciclo vital de Mothra, que se transforma, muere y renace, reforzando su carácter casi mítico y espiritual. Desde el punto de vista cultural y espiritual, Mothra no está basada directamente en una deidad específica del folclore japonés ni en una criatura mitológica concreta de otra tradición antigua. Sin embargo, su concepción sí está profundamente influenciada por ideas religiosas y filosóficas presentes en la cultura japonesa. Conceptos como el de los kami, espíritus de la naturaleza dentro del sintoísmo, y la noción de entidades protectoras del mundo natural sirvieron como inspiración general para su carácter. Mothra encarna la idea de una fuerza sagrada que no busca dominar a la humanidad, sino preservar el equilibrio natural frente a la explotación y el abuso. Además, su ciclo de muerte y renacimiento, representado a través de huevos y larvas, puede interpretarse como un reflejo simbólico de temas universales como la regeneración, la continuidad de la vida y la renovación espiritual. Gracias a una encuesta hecha por Toho después del estreno de Godzilla vs. Giant en la era Heisei, se demostró que Mothra era la favorita del público después de Godzilla. 25 años después se hizo otra encuesta parecida en la cual Mothra volvió a ganar. Por eso Mothra volvió en varias películas de Godzilla en todas sus eras, desde la era Showa hasta la era Reiwa y el Monsterverse. Incluso en la era Heisei protagonizó su propia trilogía, la llamada trilogía de Mothra. Pero bueno, Kaiju fans, eso fue todo lo que quería decir en este episodio de Orígenes Monstruosos. No se olviden de apoyar a la Unión Kaiju y a mis otros dos canales. Kaiju Goji fuera.